Amén. Honra y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Quien te saluda en esta oportunidad es tu hermano Marcos Marín Parra, de la ciudad de Lysekil, Suecia. Y vamos a ir en esta semana a la palabra del Señor y vamos a continuar en el Evangelio de Juan capítulo 3, donde está el gran encuentro que yo diría entre Nicodemo y Jesús. Vamos a leer primeramente el versículo 5 del Evangelio de Juan capítulo 3 y vamos a leer la eterna, poderosa y bendita palabra en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Juan capítulo 3 versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Démosle gracias al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu por permitirnos abrir la Sagrada Escritura, poder leer esta porción de su palabra en este día, pidiéndole primeramente a Él que sea nuestro ayudador, nuestro guiador a través de su Santo Espíritu, que Él ponga en nuestros labios todo lo que está ya dentro de nuestro corazón para poderlo expresar, para poder entender y comprender la parte espiritual que hoy llega desde el cielo hacia el corazón nuestro. Gracias, Padre, por darnos el privilegio de estar nuevamente delante de tu Sagrada Escritura para poder grabar este mensaje. No es un mensaje para ganar espacio ni para ganar adictos, sino que es un mensaje para ir abriendo los entendimientos, las mentes de aquellos oídos que hoy necesitan de ti. Aquellos que jamás nunca han escuchado de una regeneración espiritual. Hoy permítenos, Señor, que este mensaje llegue a aquellos corazones que hoy lo necesitan. En el poderoso nombre de tu Hijo te decimos amén y amén. Aleluya. Nacer de agua. Hemos leído el versículo 5, donde Jesús expresa diciendo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Interesante. Muchos hablan del cielo, muchos hablan del reino de Dios. Cada vez que uno va a viajar necesita primeramente un pasaporte al día, después un billete, un ticket, como dicen muchos en América, un pasaje también le dicen en Sudamérica, para poder viajar al destino que uno va. Para entrar al país se necesita un ticket también de ida y de regreso, o si no, haber tenido regulado la residencia. Aquí dice que el requisito para entrar al reino de Dios tenemos que ser bautizados en agua y en espíritu. Nacer de agua. Quiero decir que la inmensa mayoría de los católicos romanos y de algunos protestantes, entre ellos, piensan que se refiere al agua material del bautismo. No negamos que Jesús hiciese alusión indirecta al del bautismo, pues cuando Juan escribe esto, el bautismo real de la fe y el bautismo ritual del agua iban unidos.
Vamos a citar varios versículos bíblicos porque nuestra guía es la Sagrada Escritura. Y para eso está, para ir escudriñando, ir aprendiendo en cada uno de los versículos para empezar a saber si nuestra vida está realmente, tenemos esa regeneración espiritual que necesitamos. Romanos capítulo 6, versículo 3. Efesios capítulo 4, versículo 5. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. Y aún el Evangelio de Marcos capítulo 16, versículo 16. Pero cuando se compara con el Evangelio, con los versículos del capítulo 3 y 5, con Juan 15, 3, con Juan 17, 17, Efesios 5, 26, Tito 2 y 5 y Primera de Pedro capítulo 23, vemos que agua ha de significar aquí la palabra de Dios. Recordemos que el agua simboliza también la gracia o el don de Dios. En Ezequiel capítulo 36, versículo 25 y 27. Juan capítulo 4 del versículo 10 al 14. Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Y Apocalipsis 22, versículo 1. Bien se compara el agua a la operación espiritual, mejor dicho, a la operación del Espíritu Santo en la tarea de la espiritualidad, regeneración, puesta que el agua por una parte limpia y purifica de la suciedad y por otra parte refresca y conforta, como lo hace con el siervo que está a punto de ser casado. Salmo 42, versículo 1. Y con el caminante fatigado de la dura jornada. Esta regeneración espiritual es también comparada a la acción del viento. El viento sopla donde quiere. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Versículo 8, que lo podemos leer completamente, dice así. Juan capítulo 3, versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aleluya. Gloria al Señor. La misma palabra, lo mismo en hebreo, ruach, que es en griego pneuma, significa tanto espíritu como viento. Pero el texto mismo nos da a entender que Jesús juega aquí con las palabras para poner un símil fácilmente inteligible. La acción espiritual es soberana, misteriosa e incomprensible, con su libre gracia y su don, inmerecidos, no tiene más medida que su beneplácito. Efesios capítulo 1, versículo 11. Efesios capítulo 4, versículo 7. Y todos los que son nacidos del Espíritu poseen la misma libertad verdadera, que es la que proporciona el verdadero amor a Dios y al prójimo. Romanos capítulo 5, versículo 5, Romanos capítulo 8, versículo 14 y 21, Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 17,
Gálatas capítulo 2 versículo 4 y Gálatas 5 versículo 1, 13 y 22. Santiago capítulo 1 versículo 25 y Santiago capítulo 2 versículo 12. Oyéis su sonido del viento, añade Jesús, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. De la misma manera que nadie puede controlar el viento, aunque sus efectos son experimentables por el ruido que hace al chocar con una resistencia. Así pasa con el Espíritu de Dios, al que nadie puede encadenar, al que nadie puede monopolizar, al que nadie puede manipular. Es totalmente libre y otorga el influjo de su gracia y de su poder donde, cuando y a quien quiere, y en la medida y en los grados que le plazca. En los grados de placer, podríamos decir, ¿cierto? Muchos han querido en este siglo XXI y de manipular el espíritu. A veces quedo sorprendido de aquellos llamados grandes, de las cosas que están haciendo, tomando autoridad donde nadie se la ha dado, tratando de monopolizar este evangelio, tratando de manipular, cuando la palabra del Señor es clara. El Espíritu de Dios, al que nadie puede encadenar, hoy día lo han querido encadenar, pero le damos gracias, porque Él también usa a los pequeñitos para denunciar, para exhortar, para abrir los ojos a aquellos que todavía están en tiniebla, aquellos que siguen multitudes, pero que no han sido regenerados espiritualmente, porque es un mensaje que no lo han escuchado, porque un mensaje que se da a través de la Escritura, y hoy día son los mensajes más intelectuales, con palabras decoradas, con palabras influyentes a las mentes. Pero vamos a continuar, y vamos a continuar bajo la guía del Espíritu Santo. Es poderoso en el grado infinito, y su efecto se hace sentir como los del viento, aunque las causas queden ocultas, los efectos son manifiestos, y es misterioso porque sus caminos son ocultos e incorregibles para la mente humana. Cómo reúne y esparce, cómo levanta, con qué poder levanta al ser humano, resulta para nosotros un enigma. Cuando el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo entra en acción, aleluya, no se puede resistir, no se puede negar. Cuando hemos recibido la llanura del Espíritu Santo, se puede gozar en plena libertad. Se nos abren los ojos a una eternidad infinita. Cerramos los ojos a estas cosas naturales, a los que nos entretienen por momentos, y vemos cosas espirituales eternas. También la conducta del creyente es sorprendente y misteriosa, extraña.
para los mundanos. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 4. Todo esto es verdad. Era sorprendente para el fariseo Nicodemo, tan acostumbrado a la cuadrícula de las normas del Talmud y a una supuesta salvación por obra de la ley y de una ley de piedra para corazones de piedra. Ezequiel capítulo 36 versículo 26. Los cristianos están regulados solo por la ley del amor. Juan capítulo 13 versículo 13 y 35. Romanos capítulo 6 versículo 14. Romanos 13 versículo 8. Primera de Corintios 9 versículo 21. Gálatas 5 23. Primera de Juan capítulo 3 versículo 23. Con la que cumple, completa y rebasa la ley del antiguo pacto. Tenemos que ir a la Sagrada Escritura. Tenemos que ir a la fuente para poder sustraer lo que en ella está puesta, para poder entender la ley del antiguo pacto. La ley del antiguo pacto, como dicen todos aquellos versículos que hemos leído, con la que cumple, completa y rebasa la ley del nuevo pacto. Por eso dice el apóstol Pablo en Gálatas 5:23, que frente al fruto del Espíritu, la ley ya no es un adversario. Fue crucificada con Cristo, quien sufrió por nosotros la maldición de la ley contra sus transgresores. Gálatas capítulo 3 versículo 13 al 14, Efesios capítulo 2 versículo 15 y Colosenses capítulo 2 versículo 14. La certeza y sublimidad de la verdad del Evangelio. Qué interesante volver a repetir esta frase, este gran título que lo podríamos grabarlo y tenerlo siempre para poder escudriñar la Sagrada Escritura. Jesús nos ordena y nos manda que debemos examinar, porque en ella encontraremos la verdad, la certeza, sublimidad de la verdad del Evangelio. La nueva objeción que Nicodemo pone en el versículo 9, ¿cómo puede ser eso? Por este versículo vemos que Nicodemo sigue sin entender. Queda bien claro que este líder religioso carecía de los más elementales conocimientos acerca del camino de la salvación. Hoy día muchos no conocen que hay un camino de salvación. Muchos creen que el ser cristiano evangélico le dará el derecho a llegar a la salvación. Como dije al comenzar, para viajar necesitamos tener nuestro pasaporte, nuestro ticket al día. Necesitamos pagar ese billete también, porque no viajamos gratis. La salvación no necesita dinero, la salvación necesita obediencia, que los sometamos para poder llegar a la regeneración espiritual que nos ordena la Sagrada Escritura, que no son ordenadas por los sacerdotes, que muchas veces no son predicadas la regeneración espiritual. Desde el principio se ve que su formación farisaica le había hecho inmune contra todas percepciones de lo espiritual. Comparémoslo con Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14. Cristo no podía haber hablado más claro, pero Nicodemo no entiende la corrupción congénita de nuestra naturaleza,
que hace necesario el nuevo nacimiento y el poder espiritual que lo hace posible, sigue siendo como Nicodemo tan misterioso e incomprensible como las cosas mismas. Esta es la razón por la que muchos no creen las verdades del cristianismo, ni se someten a las normas de Cristo, no están dispuestos a deponer sus perjuicios, no tienen inconveniente en que Jesús sea el maestro, con tal que ellos escojan el programa y el método de las lecciones. Aleluya, qué maravillosa es la palabra de Dios para poder llegar al entendimiento de nuestras vidas. Aleluya, cómo nos habla el Señor en cada expresión, en cada exhortación, y no nos damos cuenta de nuestra ceguera espiritual. Somos unos Nicodemos. No queremos abandonar el traje de sacerdote. Estamos como el general Naamán, que no quería despojarse de su uniforme, porque en él estaban colgadas todas las medallas, mejor dicho, las condecoraciones que el mundo había puesto, que el hombre había decorado. Pero una vez que se sacó su uniforme y se sumergió a las aguas y cumplió lo que se le había dicho, pudo conocer que realmente existía un Dios de los milagros. Muchos esperan un milagro, pero no reconocen a Dios su soberanía hasta que ven el milagro en sus ojos. Primero vamos a reconocer la soberanía de Dios. Con o sin milagro, Dios es soberano. Dios no se tiene por qué mostrar. Somos nosotros que debemos acercarnos a Él y buscar de Él el milagro que necesitamos. Así como Nicodemo buscó de Jesús, porque había algo dentro de Él que no hacía un chip por la salvación, digamos así. Le faltaba algo para complementar, y por eso que buscó de Jesús. Con su frase en el versículo 9, Nicodemo vuelve a reconocer su ignorancia como diciendo: esa cosa supera mi capacidad de comprensión. No entiendo cómo puede ser. Al no entenderlas, pone en duda, o al menos cuestiona su posibilidad. Así les pasa mucho, que se empeñan en no creer lo que a juicio de ellos no se puede probar. El reproche que Jesús le hace con su torpeza e ignorancia, diciéndole: tú eres el maestro de Israel y no conoce estas cosas. Versículo 10. No ha de verse en estas palabras que Jesús ni sombra de ironía o de sarcasmo. Cristo trató a veces a ciertos hombres con ira y lo más con compasión, pero a nadie con desprecio. Jesús viene a decirle: tú eres reconocido como el más revelante maestro del pueblo escogido de Dios, y no comprende mis actuales enseñanzas en perfecto acuerdo con Ezequiel capítulo 11, versículo 30, capítulo 11, capítulo 36 y capítulo 37, y con los que
enseñado por Juan el Bautista en Mateo 3:9 y en Lucas 3:8. Estas palabras de Jesús son un reproche también para los que tienen por oficio enseñar a otros en el camino de la rectitud cristiana, y ellos mismos son ignorantes, inexpertos en ese camino, para los que gastan el tiempo en nociones y en ceremoniales de religión o en minuciosas y curiosidades acerca de la palabra de Dios, pero descuidan lo esencial y lo práctico. La palabra de Jesús a Nicodemo comporta un énfasis especial, primero respecto al lugar en Israel al que había sido confiada la palabra de Dios. Romanos capítulo 3 versículo 2. Nicodemo podía haber aprendido estas cosas en el Antiguo Testamento. Segundo, en cuanto a las cosas mismas de las que mostraba su gran ignorancia, estas cosas tan necesarias, tan grandes, tan divinas, el discurso de Jesús a raíz de esto sobre la certeza y la sublimidad de las verdades del Evangelio, versículo 11 al 13, observemos que las verdades enseñadas por Cristo eran ciertísimas. Comparémoslos con Lucas capítulo 1 versículo 1. De cierto te digo que hablamos lo que sabemos. Frente al sabemos de Nicodemo, en el versículo 2, un sabemos producido por deducciones reflexivas. Jesús no se ensalza en polémicas, ni siquiera sobre los lugares bíblicos anotados en el comentario del versículo anterior, sino que apela a un testimonio de primera mano, a un sabemos, tal vez plural, majestático, fruto de una experiencia personal, existencial, como de alguien que está en el seno del Padre. Juan capítulo 1 versículo 18, y que testifica de lo que ha visto eternamente y sigue viendo para siempre en la persona y en la acción continua del Padre. Juan capítulo 5 versículo 17 al 20. Esta íntima comunión personal intratrinitaria la que faculta a Jesús para dar de las cosas espirituales un testimonio sin par. El Verbo, la sabiduría de Dios personificada en Proverbio 8 versículo 22, da ese testimonio de primera mano, como si dijese: no me lo han contado, soy testigo de vista. La porción de Juan 8, 13, 18 bastaría para apoyar esta interpretación del plural sabemos en labio de Jesús. Pero la gran mayoría de los comentarios opinan que ese plural se incluye, además de Jesús, no solo el Bautista
en Juan capítulo 5, versículo 32, sino también todos aquellos que habían aceptado a Jesús y se habían hecho discípulos de él, con lo que un testimonio conjunto visible, al menos de 2 hombres, los 2 testigos necesarios para dar crédito a un testimonio, comparémoslo con Mateo 26:60, sería rechazado por otro grupo. ¿Y no recibís vuestro testimonio? En este grupo está incluido de momento Nicodemo, junto con los de Juan capítulo 2, versículo 23 al 25. Nótese que el verbo recibís está presente en el original griego, lo cual viene a significar continuáis sin recibir o todavía no recibís. La mentalidad de Nicodemo, como las de los demás escribas y fariseos, se resistían aún a cambiar, al menos respecto a este tema de la regeneración espiritual. Hoy día es la misma situación. ¿Cuántos se niegan en su mente a no cambiar, a no tomar el tema de la regeneración espiritual? Que las verdades enseñadas por Cristo, a pesar de tratar sobre realidades espirituales, no son difíciles de comprender al que está bien dispuesto para recibir. Versículo 12. Si hoy he dicho estas cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? A primera vista produce alguna extrañeza el que Jesús llame cosas de la tierra, algo tan celestial como es la regeneración espiritual, que es de arriba. Versículos 3 y 7. Comparémoslos con Juan 3, 31, 34, así como Hebreos 9, 23. Sin duda ninguna, Jesús se refiere a las cosas que aunque proceden del cielo y tienen caracteres celestiales, acontecen aquí y ahora, dentro del contexto espacio-temporal de la experiencia humana en este mundo, en contraste con los designios de Dios, misterios escondidos en el cielo sobre la historia de la salvación, la fundación de la iglesia, la futura glorificación de Cristo. Comparémoslos con Juan capítulo 1, versículos 50 y 51. Si no estás dispuesto a creer algo que es experimentable aquí abajo, mediante el cambio radical de una persona, ¿cómo estarás dispuesto a creer misterios invisibles al dar crédito únicamente a mi palabra? Aleluya. Buena pregunta para aquellos que no quieren entender, para aquellos que no quieren creer. Además, con los símiles del agua y del viento que Jesús había usado para ilustrar su enseñanza sobre el nuevo nacimiento, no de la carne, sino del Espíritu, las cosas celestiales estaban envueltas en ropajes terrenales, fáciles de traducir el lenguaje de esta tierra y de comprender por mente que se hallan todavía en peregrinación por este mundo. Si con expresiones tan claras y familiares Nicodemo no aceptaba a comprender la doctrina que el Señor Jesús y Él solo
es competente para revelarnos una doctrina tan cierta y tan sublime. Versículo 13, dice así la palabra del Señor: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, y el Hijo del Hombre está en el cielo. Qué aclaración, qué reflexión para este día, qué vitalidad es poder beber de su palabra. Uno queda admirado y perplejo, diría, que un líder religioso no quiera darse cuenta de los errores que siguen cometiéndolo a este día. Aquí teníamos el relato bíblico de Jesús con Nicodemo. ¿Cuántos Nicodemos hoy en este siglo todavía esconden esta palabra, esconden esta revelación, no quieren aceptar la regeneración espiritual que el ser humano necesita? Quieren hacer ritos y tradiciones, quieren seguir siendo engañados. La verdad que ellos conocen, la verdad digo, pero quieren seguir engañando a esta humanidad que no ha sacado tiempo para escudriñar las Escrituras. Aquellos que no tienen una Biblia en casa, pero cuentan con su internet en casa o los nuevos teléfonos, pueden bajarla gratuitamente, pueden leerla, pueden escucharla. Hoy día no podemos decir que la palabra de Dios no está al alcance de todo. La palabra de Dios está al alcance de todos aquellos que le buscan, de todos aquellos que tienen esa sed espiritual, de todos aquellos que necesitan la regeneración espiritual para poder entrar en el reino de Dios. Es bien claro el versículo que hemos leído al principio del mensaje. El que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vamos a terminar y dejarte una pregunta. Cada uno debe responder. Yo sé que muchos han pasado por las aguas, han sido bautizados en las aguas, pero no han recibido el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no es un don de los hombres, es un don de Dios. Y que Él lo da en el tiempo, en el día y la hora que nosotros dispongamos de nuestro corazón, que nosotros lo busquemos. Aquellos que no lo han recibido, sigan insistiendo, sigan clamando y orando, pidiendo la llanura del Espíritu Santo. Aleluya. Aquellos que sienten duda de la palabra del Señor que ha puesto en mi corazón en este día, los invito a que abran las Escrituras y que vayan versículo por versículo citado, para que vayan adquiriendo lo que está en la Sagrada Escritura. Que Dios los bendiga, que Dios los ayude a encontrar la verdad, que Dios sea siempre en nuestro primer lugar. Démosle gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amado y bendito Padre, te damos gracias, Señor, al terminar
la exhortación de tu palabra. Al terminar este mensaje, no sé cuántos versículos bíblicos leímos, citamos mejor dicho, pero tú lo has puesto dentro de mi corazón para ir complementando, para llegar plenamente a una regeneración espiritual. De nada nos sirve cambiarnos de ropa si no nos bañamos, diríamos. Algo práctico, algún ejemplo, Señor, que se le puede dar a este mundo. Así como Jesús predicó con parábolas, Señor, sencilla. Hoy día también debemos, Señor, usar palabras sencillas. Ayúdame, Señor. Yo sé que tú estás conmigo, Señor. Tú estás en este lugar y en todos los lugares, Señor, donde hay sed y hambre de ti, Señor. Ayuda a cada uno de mis amigos, de mis hermanos en Cristo, de mis seguidores del Facebook, a encontrar en tu palabra el reposo, a encontrar el gozo y a someterlo a la regeneración espiritual, a enfrentar las cosas como tú lo enseñaste, Señor. Nada para ti es imposible, Señor. Todo es posible para ti, Señor. Gracias, Señor, porque también nos da a entender que lo posible debemos hacerlo. Y hoy hemos hecho lo posible, Señor, para poder entregar todo lo que tú nos diste, Señor, en este día. En el poderoso nombre de Cristo Jesús y tu Santo Espíritu, te decimos amén y amén. Alabado y bendito sea el Señor. Nuevamente me queda despedirme, pero antes debo hacerte la invitación para el día jueves a las 19 horas en Suecia. El Ministerio de Oración Doblando Rodilla tiene el agrado de invitarte para orar por el prójimo. Es vuestro programa. Distintos intercesores de distintas partes, de distintos países de habla hispana, se unen para orar por cada una de las peticiones. Hoy todavía queda tiempo para que tú envíes tu petición. Solamente tienes que entrar a www.doblandorodillas.com. Ahí te encontrarás con un formulario donde tú lo puedes llenar con tu petición. En ese mismo formulario, el día jueves a las 19 horas de Suecia, en la parte de arriba, tú tienes que hacer un clic y entras en vivo al programa Orando por el Prójimo. Desde ya estás invitado, desde ya eres parte del ministerio, porque es vuestro programa, no es nuestro, es vuestro programa Orando por el Prójimo. Solamente el Señor ha puesto en nuestras manos para poderlo conducir y organizarlo de acuerdo a su palabra, de acuerdo a lo que Él nos entrega. Gracias de antemano, desde aquí, de este pequeño y humilde ciudad costera, Lysekil, para los 5 continentes, directamente para tu corazón. Tu amado hermano Marcos Marín Parra te envía en este instante un abrazo fraternal y las más ricas bendiciones en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.